No, okay, otra vez. This is not gonna be on screen. Okay. ¡Cuñado de izquierdas! ¡Haga, hombre! No tenéis ni idea. Yo tampoco. Ansar contra Cassandra. Madre, la que he liado aquí. En las tascas de Troya no se andaban con chiquitas y contaban las historias que fueron fundacionales para las chorradas que nos cuentan hoy todos los días. Tramas épicas llenas de personajes envueltos en conflictos turbulentos y morales tirando ambiguas que resuenan en nuestra actual forma de pensar. Claro que ninguno de estos cuentos resulta tan familiar a la gente de izquierdas como el de Cassandra, que decía unas verdades como puños a las que nadie hacía ni caso. ¡No te creo, pesada! Vamos. Cuenta la leyenda que Cassandra fue la hija de la reina Hécuba de Troya Hola. y que fue pretendida por el mismísimo dios Apolo, Hola, chate. al que decidió hacer la cobra y declinar así su oferta tan afectiva. Digamos que era el baboso fundacional, o uno de ellos. ¡Ah! ¡Quita, bicho! Total, como contaba Evaristo en donde se habla, furioso en la derrota, el macho se mosquea. Y en un ejercicio de paleomachismo de libro, en este caso de mitología griega, en vez de aceptar el rechazo de forma educada y seguir con su vida, este le deja un regalito. Regala a Cassandra una super chachichupi maldición. A partir de ese momento, Cassandra tiene visiones del futuro bastante acertadas, pero nadie la cree. I've seen the future. We're going to have a horrible system in which a few men hoard all the wealth, and the rest of the people, they have to work, receiving much less of what they produce. And they call it capitalism. No way we're gonna do worse in the future. We have a perfect democracy. What are you talking about? Come on. Perfect democracy? What the? We women, we can't even vote, and you guys own slaves. But what about Venezuela? De este mito griego sacamos un concepto ficticio pero bastante acertado llamado síndrome de Cassandra. No es una patología reconocida por la comunidad médica, es más bien una metáfora, pero de alguna manera se sufre en la vida real. Una persona con síndrome de Cassandra tiene la certeza de tener razón, habla con sinceridad y comprende la gravedad de sus advertencias. Esta persona se desgañita para advertirle a la gente de lo que sabe que está mal, de lo que hay que arreglar, pero nadie la escucha. Se siente sin plataforma para compartir sus ideas, se le quita importancia y sus mensajes caen al vacío. ¿Os suena de algo? Querer mejorar nuestro mundo en un ambiente donde reina el individualismo y la depresión post-consumo es como predicar en el desierto. Ese desierto está paradójicamente lleno de gente, pero todo el mundo trae una carga pesada. Miedos, inseguridad, depresión, ansiedad. Nadie está para revoluciones cuando se debe un mes de alquiler y a lo mejor al siguiente te echan a la calle. Y los que no están así, pues... ¿Qué revolución ni qué leches? Si yo vivo muy bien. ¿Que otros viven mal? Algo habrán hecho. Y así. De esta manera, ser de izquierdas y querer una vida mejor que no deje a nadie atrás es pedir lo imposible. En sociedades llenas de gente totalmente perdida por todo este barullo, no es algo suficientemente espectacular para que supere todo ese ruido en el que vivimos y merezca de alguna manera ser escuchado. La racionalidad no vende en la cultura del comercio y el espectáculo. Se nos condena al síndrome de Cassandra, hasta tal punto que tendrá que acabar entrando en los manuales de psiquiatría. Esta vez, de verdad. Véndete. Me parece toda la feria de Google. Porque el mundo capitalista es el eterno mercado. No, es ese no. El otro. Eso es el mercado, amigo. Sí, ese. Un mundo atomizado, lleno de gente infeliz y aislada. Un paraíso de oportunidades para el vendedor más avezado. Y ahí está él. Seguro de sí mismo. Dinámico. Moderno, pero tradicional. Contenido, pero irrefrenable. Frío y calculador, como el mismísimo Apolo. Solo que más feo.
Él es Ansar, el hombre del momento. Bueno, de un momento pasado del que avergonzarse. Pero por entonces llegó a dirigir un país a base de vender motos sin saber de lo que habla. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. Hijo de Manuel, insigne militar, jefe de propaganda, director y gestor radiofónico de la España franquista. Ansar al principio era un trepa normal de los que te encuentras en cualquier empresa y conservador de la vieja escuela. Falangista y muy fan de Joseph Tony, Primo de Rivera. No, ese no. Ese. Lo de seguir la corriente le fue bien durante un tiempo, pero la iluminación le llegó cuando se convirtió en la superestrella de la derecha rancia. El auténtico vendedor de enciclopedias, sediento de poder y seguro de sí mismo en su fe inquebrantable. Cuando abrazas un dogma no tienes que cuestionarlo para defenderlo. Solo tienes que repetirlo con mucha convicción. 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 No tienes que gritar, solo tienes que conseguir una plataforma que se oiga más alta que la del populacho. Cuando vendes la moto con esa fiebre, no hay otra. Tienes que triunfar, trepar hasta lo más alto de las estructuras de poder. Caiga quien caiga. Si la metáfora de Cassandra indica sufrimiento, la de Ansar es la huida hacia adelante. Oh. Quizá anticipe un sufrimiento futuro, pero no antes de un frenesí absolutamente loco, no muy distinto a las burbujas económicas que provocó aquí el pollo sin cabeza de la derecha mientras presumía de su amistad con Bushi Nieto. Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello. ¡Yeehaw! El síndrome de Ansar toca más cerca de casa. Vendedores locos los hay en cada esquina, porque es la ética del sistema capitalista. Negarlo todo y seguir consumiendo. Ojos que no ven, corazón que no siente. El vendedor no necesita reflexionar ni razonar absolutamente nada, mientras pueda repetir su argumentario precocinado con la intensidad que le caracteriza. La vida cuesta abajo, la vía rápida hacia una colisión inevitable. Pero mientras llega, disfruta la velocidad. Eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Igual que el síndrome de Cassandra, siendo una metáfora, no se restringe exclusivamente al mito de Cassandra en sí, el síndrome de Ansar tiene muchas caras. Algunas de ellas conocidas. No es casualidad que en sociedades capitalistas los Ansares del mundo tengan muchísimas facilidades para alcanzar el poder. ¿Y ahora qué? Es muy curioso que en este mundo post-troyano, si eres una Cassandra, es muy probable que por muchas razones que tengas, no se te escuche. Pero si eres un vendemotos profesional, es muy fácil que tu mensaje destructivo vaya de maravilla y te aplaudan las multitudes furibundas. Yuhu. Tenemos que asistir a la muerte del vendedor. Hoy escuchamos a Cassandra y mandamos al vendedor a paseo, porque no queremos más bicicletas sin pedales. La marea de Cassandra se levanta, porque juntas crecemos, porque juntas mejoramos, porque nos hacemos preguntas, porque dudamos de todo, pero nunca nos equivocamos en nuestras recetas. Hoy el vendedor se aparca a acumular polvo, porque no se puede dejar más el destino de lo común a ídolos de cartón piedra. Nos toca construir y llevar el mando a todas las Cassandras. Girar el timón para que vivamos todas, sin dejar a nadie atrás. Incluso a los vendedores, que tendrán que aprender a trabajar, sin duda, pero que no pasarán hambre, como nos hicieron pasar a los demás. Ya no hay sitio para promesas huecas y mentiras dichas con mucha seguridad. Ahora toca plantearse las cosas y que se razone.
que se acaben las guerras y que empiecen los cuidados, que se acabe el frenesí parásito del que no crea nada y grita muy fuerte. Hoy se escucha a Cassandra. Por fin, ¿no? God bless the grass that grows through the crack. They roll the concrete over it to try to keep it back. The concrete gets tired of what it has to do. It breaks and it buckles and the grass grows through. God bless the grass. God bless the truth that fights towards the sun. They roll the lies over it and think that it is done. It moves through the ground and reaches for the air, and after a while it is growing everywhere. And God bless the grass. God bless the grass that grows through cement. It's green and it's tender and it's easily bent. But after a while it lifts up its head, for the grass is living and the stone is dead. God bless the grass. God bless the grass that's gentle and low. Its roots, they are deep, and its will is to grow. And God bless the truth, the friend of the poor, the wild grass growing at the poor man's door. God bless the grass.